Bienvenidos al episodio 5 del podcast para tesistas de VR Correctores. En el episodio anterior hablamos de las preliminares de la tesis, desde el resumen, introducción, objetivos, hasta el planteamiento del problema, de la hipótesis y la justificación. En el episodio de hoy hablaremos de cómo construir los marcos de tu tesis, así que bienvenidos. Empezando por el marco teórico, en este se condensa la explicación conceptual y referencial de las variables de estudio de tu tesis, con el propósito de respaldar teóricamente la investigación y tomando como base estudios previos realizados por expertos en la materia. Normalmente esta es una de las partes más difíciles de desarrollar y en las que se avanza con menor velocidad, pero no te preocupes, con los consejos que te daremos a continuación eso ya no será así. Probablemente muchas veces has revisado más de 10 tutoriales y escritos de internet y aún así siempre te corrigen el marco teórico. Y posiblemente esto se deba a que has consultado blogs y videos donde teorizan sobre el tema, pero ahora vamos a hablar de algo muchísimo más práctico. Primero que todo, te recomendamos revisar en los buscadores académicos o en Google Scholar 5 tesis, monografías o tesinas que han abordado las variables de tu estudio, que deben estar contenidas en el título de tu investigación. No te detengas en ninguna parte de esas investigaciones, ve directamente a sus marcos teóricos y ubica a los autores que utilizaron. Lo más probable es que estos te sirvan a ti perfectamente para el desarrollo de tu trabajo. De esa forma te resultará más sencillo buscar y obtener información sobre ellos y sus aportes a las variables de tu estudio. En algunos casos será mucho más fácil si puedes tomar los conceptos y las categorías que ya se han usado en esas 5 investigaciones iniciales para ponerlas en tu marco teórico. El punto es que debes escoger 1, 2 o un máximo de 3 teorías que le den sustento a tu investigación. Es decir, tomar como referente varios autores clásicos o contemporáneos que ya han abordado el tema a profundidad y realizado importantes contribuciones al área de estudio. Luego debes escribir qué dijeron estos autores a manera de síntesis. No olvides poner las citas. Y finalmente debes colocar cómo los aportes de estos teóricos contribuyen al planteamiento de tu tesis y qué relación hay entre esa teoría y tu investigación. Por ejemplo, si tu trabajo de investigación trata sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, al consultar en Google Académico debes tomar 5 documentos que hablan del tema y consultar sus referentes teóricos. Encontrarás que una teoría que podrías seleccionar es la llamada teoría de las ventajas comparativas, pues es la que más se ajusta a tu investigación y fue empleada por los autores de esos 5 trabajos. Autores destacados en este tema son David Ricardo, un economista clásico, y Paul Krugman, un economista contemporáneo. Luego debes describir qué dijeron estos autores y cómo sus planteamientos se relacionan con tu tesis. Pasando al estado del arte o antecedentes, podríamos definirlos como el nivel más avanzado del conocimiento que existe en un área de conocimiento, es decir, lo último que se ha investigado sobre un determinado tema. Por eso lo ideal es que la realización y publicación de los estudios que menciones no superen los 5 años, de lo contrario estará mal hecho el ejercicio. Tal vez te preguntarás, ¿en los antecedentes lo que debo hacer es una lista de investigaciones similares a la mía? Para nada. Lo que debes hacer es seleccionar algunos estudios donde se haya abordado el mismo tema que investigas pero de otra manera, para ver cómo esos trabajos que anteceden al tuyo le aportan a tu investigación. Y cabe resaltar que los documentos consultados no deben haber sido publicados hace más de 5 años. Lo recomendable es que selecciones mínimo 5 documentos, de los cuales debes describir los siguientes elementos de forma resumida: título, autor, objetivo general, metodología, hallazgos, conclusiones y cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación. El último es el punto más importante, pues como afirmó Goldin en 2017, metafóricamente, primero te involucras con la literatura mapeando o trazando el estado actual del conocimiento y luego trazando un plan sobre cómo renovarás, reformarás o remodelarás este terreno y finalmente construyes algo que contribuya o mejore lo que había ahí. Lo más importante es que convenzas a tu asesor de que con tu trabajo sí contribuirás a este campo de conocimiento. También ten en cuenta que la construcción del estado del arte no consiste en tomar artículos e investigaciones de manera improvisada y desorganizada. Se recomienda citar los antecedentes en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más reciente según su fecha de publicación. Otra alternativa para organizar el estado del arte es seleccionar los antecedentes de acuerdo con el tema. Por ejemplo, si tu tema general es la pobreza, en la parte inicial puedes poner las investigaciones relacionadas con la desigualdad, luego los que guarden relación con la jurisprudencia y la pobreza y seguidamente los que tienen que ver con aspectos psicológicos de la pobreza. Luego
Luego nos encontramos con el marco empírico. Este siempre debe ir después del marco teórico, es decir, significa pasar de la teoría a la práctica. En esta parte debes hacer el abordaje práctico de tu investigación. Acá no hay lugar para teorizar ni verbalizar el problema de investigación. Imagino que muchas veces te has sentido confundido o confundida porque unas personas dicen que el marco empírico es una cosa y otros que es otra cosa. Hay 3 formas igualmente correctas de hacerlo. La primera es plantear el conjunto de estadísticas, cifras o datos que sustentarán tu investigación. La segunda es explicar la metodología que se va a seguir para llevar a cabo la investigación. Y esta modalidad suele aplicarse cuando el documento no tiene el acápite llamado metodología o diseño metodológico. Y la última forma es plasmar el análisis y discusión de resultados siempre y cuando se haya aplicado una encuesta, una entrevista o una observación participante, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que el desarrollo del marco empírico depende del enfoque del investigador y del tipo de investigación que se haya seleccionado. Pasando al marco conceptual, en este debes definir todas las categorías o términos que utilizarás en tu tesis. Es muy importante no confundir la estructura de este apartado con la de un glosario, donde se presenta una lista de palabras con una descripción simple, es decir, un mini diccionario. Entonces te surgirá la siguiente duda: si no es un glosario, entonces ¿cómo debe hacerse? Hay 2 formas válidas de hacer el marco conceptual, de acuerdo con la estructura que soliciten en tu universidad. Una de ellas consiste en definir las categorías más relevantes de tu tesis según el criterio y los conocimientos del investigador. Por ejemplo, estudiante. El estudiante debe ser esa fuente que potencia y retroalimente los valores del hombre como ser total y totalizante. Marín, 2007, página 34. En el ejemplo anterior se puede observar que no hay una definición plana y convencional del término estudiante, como aparecería en un glosario. Otra forma de hacer el marco conceptual, la cual últimamente se ha vuelto tendencia y resulta más interesante, es interrelacionar todos los conceptos clave de referencia en el texto en forma de párrafos con completa coherencia. En el ejemplo que te voy a contar encontraremos en el mismo párrafo los conceptos de emprendedor e innovar. Entonces, presta atención. Quien realiza dicha acción se conoce como emprendedor, que se caracteriza por ser una persona con capacidad de innovar, lo que se entiende como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética y sostenible. En este ejemplo se evidencia que no es necesario definir separadamente los términos clave para tener un buen marco conceptual, sino que es posible integrarlos con sus respectivas definiciones en un texto coherente y con sentido. Y por último nos encontramos con el marco legal. En este debes colocar efectivamente el conjunto de leyes, normas y reglamentos que le dan fundamento a tu investigación. Al igual que en el apartado anterior, no se trata de hacer una lista simple, sino que es necesario ir al contenido de las leyes y seleccionar aquellos artículos o acápites que guarden la más estrecha relación con el tema de investigación para referenciar solo esa parte en el marco legal. Quizás alguna vez escribiste una lista de leyes sobre el tema de tu investigación y te lo rechazaron. Y no es para menos. Y una manera como puedes organizar tu marco legal es dividirlo en 2 partes. La primera, legislación internacional, y la segunda, legislación nacional. Simultáneamente deberás hacer otra subdivisión donde clasifiques las normas de acuerdo con sus características. Es decir, abrir subtítulos de la siguiente forma: leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, directivas, sentencias y circulares. Tal vez puedas entenderlo mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos legislación internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7. Todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, etc. Luego, legislación nacional, ley número 28044, Ley General de Educación, artículo 9, fines de la educación peruana. Son fines de la educación peruana: A, formar personas capaces; B, contribuir a formar una sociedad democrática, etc.